Estas guías por la ATA fueron hechas en el 2015. Entonces, primero tenemos que saber la histología normal de la tiroides, ¿no? Aquí tenemos el folículo tiroideo, que está rodeado por un epitelio, o sea, de la capa de tirocitos. Entonces, la unidad funcional es este folículo, y ese folículo va a estar, como les dije, revestido por epitelio, que van a ser estas células foliculares, que pueden ser planas, cúbicas o cilíndricas. La característica de estos tirocitos es que van a tener un núcleo redondo, núcleo excéntrico y un citoplasma levemente eosinófilo. Es importante saber esto de los núcleos porque vamos a ver que la histología del cáncer papilar de tiroides es la característica. El cambio más importante son estos cambios nucleares, ¿ok? Que vamos a ver de qué se trata. Si este citoplasma de la célula es granular y más eosinófilo de lo que usualmente es, se llaman oncocitos, células oxifílicas de Ascanasi o las células de Hurrell. Entre estas células foliculares vamos a ver unas más pálidas y más grandes, más poligonales, también son más escasas, o sea, solo de todo el tejido tiroideo, pues solo corresponden al 0.1%. Y esas son las células C o parafoliculares. ¿Por qué son importantes? Porque estas de aquí van a producir la calcitonina, que como sabemos se da otra estirpe de cáncer de tiroides, ¿ok? El cáncer medular, ¿no? Los folículos van a estar separados por estroma de tejido conectivo muy vascularizado. Un lobulillo tiroideo va a estar formado por 20 a 40 folículos y va a haber una gran malla de vasos linfáticos entre los folículos. Entonces, vamos a ver primero en la parte de nódulos tiroideos. Los nódulos tiroideos, ¿qué es un nódulo tiroideo? Es una lesión aislada, discreta, caracterizada por proliferación local anómala de células tiroideas. Y radiológicamente va a ser distinta del tejido circundante, como hemos visto en los ultrasonidos. ¿Cuál es la prevalencia de un nódulo tiroideo palpable? Pues 4 veces más incidente en mujeres, 5% en todas las mujeres y en hombres 1%, y más en áreas yodosuficientes. O sea, estos números de incidencia son en áreas yodosuficientes. 50% son tan frecuentes que dice que en series de autopsias y ancianos pueden llegar a 50%. Y es más, si agarráramos toda la población y le haríamos screening con ultrasonido, hubieran muchísimos incidentalomas, hasta casi 70% de la población tendría nódulos tiroideos. ¿Cuándo es más probable que sea maligno? Entonces siempre esto, grábense. Un nódulo tiroideo es más probable que sea maligno en hombres en los extremos de la vida, más jóvenes, entonces en menos de 20 años y mayores a 60 años. Si ese nódulo llegara a medir más de 2 centímetros, aumenta la probabilidad. No siempre, ¿no? También esto es importantísimo. Si tiene antecedente de radiación a cabeza y cuello, también, ¿sí? Por eso esos pacientes nos llegan a mandar oncología a la preconsulta. Pacientes así, niños, más que todo adolescentes, que se les dio radioterapia por algún cáncer de cabeza y cuello. Y entonces le hicieron un ultrasonido y ahí encontraron un nódulo. Entonces, esos pacientes sí hay que vigilarlos. Es un factor de riesgo importante. También se tiene antecedente heredofamiliar de cáncer de tiroides. La mayoría de estos nódulos son asintomáticos. ¿Y por qué es tan importante detectar un nódulo tiroideo? Porque si tiene características ultrasonográficas que ya sabemos, así sospechosas de malignidad, hay que excluir cáncer. Pero usualmente la tasa de cáncer de un nódulo tiroideo es del 5%, pero hay otras series, según más factores de riesgo tenga, puede alcanzar hasta 15%. Entonces, ¿cómo se forma el nódulo tiroideo? ¿Qué es el nódulo tiroideo? Es la respuesta adaptativa de la célula folicular a cualquier factor que altere la síntesis de hormona tiroidea. Entonces, para que se forme un nódulo tiroideo debe haber como una mezcla o conjunción de varios factores demográficos, ambientales, o sea, esos serían los factores epigenéticos y factores genéticos. Entonces, como vemos acá, cualquier
pues alteración de la síntesis de hormona tiroidea o cualquier pues cosa que sea un insulto para este metabolismo todo regulado de la síntesis de hormona tiroidea, puede provocar un nódulo tiroideo, ¿sí? Ya sea la deficiencia de yodo, pero también el exceso de yodo, que hay una disfunción de este receptor de TSH a nivel de todos los receptores y transportadores. Si hay alguna alteración, puede dar un nódulo tiroideo, ya sea también en la TPO, en el NIS, en la pendrina, bueno, esta es la enfermedad que ya sabemos. También si hay disruptores endocrinos, más que todo nitratos, tiocianatos y percloratos, isoflavonas organoclorados también, y algunas otras mutaciones puntuales. También se dice que el consumo de tabaco y alcohol, la carencia de selenio, resistencia a la insulina, porque vamos a ver la insulina que tiene que ver con todo esto, y también que usen anticonceptivos orales. Sí se dice que por eso el nódulo tiroideo es más frecuente en mujeres y también el cáncer de tiroides es más frecuente en mujeres, porque los receptores de estrógenos también tenemos en los tirocitos. Entonces, por eso somos como más predisponentes a estas patologías. Entonces, todo esto que altera aquí la síntesis de hormona tiroidea va a producir, ¿se acuerdan que les enseñé ese epitelio así muy finito, la célula todo muy regular? Entonces va a hacer que se hiperplasie y luego si se hiperplasia toda la glándula, pues va a dar un bocio, pero en cambio si es por zonas así, eh, mutaciones así somáticas de alguna zona, de un folículo, entonces van a darnos nódulos. ¿Ok? Y es lo que les decía aquí. Uno de los principales insultos pues es el aumento de TSH, que esto asociado puede ser a deficiencia de yodo y también que haya susceptibilidad genética y todos estos disruptores, factores epigenéticos que ya vimos, esto puede dar una mala adaptación a la síntesis de hormona tiroidea y puede dar un bocio difuso. Y los nódulos se forman porque aparte, pues también hay exceso de radicales libres u otras sustancias como peróxido de hidrógeno. Esto de aquí provoca mutaciones somáticas, o sea, altera todo el orden, ¿no? Provoca mutaciones somáticas, bocio con estas mutaciones, ¿no? Y expansión mutacional. Entonces, eso da los nódulos que ya sean, si son mutaciones activadoras, puede dar pues un nódulo caliente, ¿no? O funcionante, pues. Entonces, eso en cuanto al nódulo. Pero lo del cáncer de tiroides, o sea, ¿por qué es tan importante? O sea, ¿por qué se hicieron estas guías más que todo? ¿Y por qué cada vez hay como que más así incertidumbre de saber? O sea, el cáncer de tiroides está aumentando, la verdad que sí. ¿Y por qué aumenta? Porque pues están haciendo más estudios. Hay muchos incidentalomas, son nódulos que se hicieron así, una tomografía, una resonancia, un PET que se hizo y se encontró un nódulo ahí. Entonces, ha aumentado la frecuencia de estudios y por eso el hallazgo de estos nódulos que al final, pues, tienen características sospechosas, se biopsia y es cáncer. Entonces, estas cifras sí son alarmantes. Por ejemplo, esto es en Estados Unidos en una encuesta de epidemiología. De 1975 era apenas 5 casos por 100.000, como aquí dice 4.8. Pero en todos estos años, desde el 2012, casi está en 15 casos por 100.000. Y vamos a ver, hay otras, las últimas encuestas dicen que ya está en 20 por cada 100.000. ¿Ok? Pero lo bueno del cáncer de tiroides es que como pueden ver la línea de acá abajo, la mortalidad pues es muy bajita. O sea, si queremos, es el cáncer como uno de los mejores que se comporta. No todos, claro, pero el más frecuente que es el papilar se comporta bastante bien. Vemos aquí la supervivencia, casi todo sobrevive. Entonces, acá también vemos el gráfico de acá, en donde, como vemos, aquí está desde el 95 hasta el 2015, subió toda pues, la frecuencia de la incidencia de cáncer. Este que sigue acá es el papilar, que va a ser la variante más frecuente. Luego el folicular. Luego va a ser, esa aquí es la mortalidad, que vamos a ver, mire, se mantiene la mortalidad no aumentado.
Y este de aquí es medular, luego sigue otros y el último el anaplásico, que es el más agresivo. Y este de acá es en todo el mundo. Entonces, mientras más azul, mayor incidencia por cada 100.000 habitantes. Entonces, vemos a México, porque traté de buscar la incidencia en México de cáncer. Y tengo un dato muy viejito, que es 2 por cada 100.000. O sea, comparado con Estados Unidos, que tiene 15 por cada 100.000, ¿no vimos? Ajá, 15 por cada 100.000. O sea, yo tenía 2, pero aquí en este gráfico, que este aquí es de la Globocan, o sea, ellos hacen como que todo, como una encuesta epidemiológica de todos los cánceres, de todos los órganos, en todos los países. Entonces, aquí está marcado de azul, y eso da como que es más de 7.8 por cada 100.000. Yo creo que ese dato de 2 es muy viejito. ¿Ok? Entonces, sí vemos, y ha subido, o sea, sí ha subido aquí la incidencia. Y en otros países en donde es muy incidente, bueno, en mi país, Ecuador, también la tasa es alta, en Colombia, en Brasil, en Australia, en Francia, en Noruega y en China. Y también Corea es un país que tiene mucha también tasa de cáncer. Vemos aquí que por mujeres y hombres, como les dije, en mujeres va a ser más alto. Entonces, aquí en cambio está como que dividida por regiones o por continentes. Entonces, Norteamérica, en donde entraría México, pero aquí es por Estados Unidos y Canadá, porque Canadá también tiene mucha tasa. Entonces es de 23.1 por cada 100.000 habitantes. Y a Corea sí la ponen como muy importante aquí. Y así, ¿no? Entonces, esta de aquí es, ¿en qué lugar ocupa el cáncer de tiroides entre todos los cánceres, ¿no? La incidencia y la mortalidad. Vamos a ver que la mortalidad, pues qué bueno, no entra ni en ambos sexos, ni en hombres, ni en mujeres. Y en cambio, de todos los cánceres, el cáncer de tiroides es el noveno. Aquí está lo que pueden ver aquí en celestito. En hombres llega a ser el número 23. O sea, en hombres no es tan frecuente, pero en mujeres cada vez va subiendo. Aquí en México hace algunos años era, pues se anda peleando el quinto y el sexto lugar, después de mama, colorectal, pulmón y de cervix, cervicuterino. Entonces se anda peleando y cada vez va subiendo más de puesto, digamos. Entonces, el cáncer de tiroides es la neoplasia endocrina maligna más frecuente. Corresponde, pues su mortalidad es baja, que bueno, es 0.5% de todas las muertes por cáncer. Y esto sí es sorprendente, que el microcarcinoma papilar de tiroides puede estar hasta en 1/3 de todos los adultos en estudios post-muerte. O sea, no es nada raro y está infradiagnosticado. Entonces, ¿cómo clasifico histológicamente a los tumores tiroideos? Tenemos tumores, aquí vemos, ¿no verdad? Todo bien formado, el coloide está rodeado de las células foliculares o tirocitos, y estas que ven aquí más pálidas y poligonales son las células parafoliculares. Entonces, existen tumores epiteliales primarios, que si son de células foliculares, que van a ser la gran mayoría, en un 95%, van a ser benignos o malignos. Benignos es un adenoma folicular, malignos el carcinoma, que estas guías que vamos a hablar es del carcinoma, cáncer diferenciado de tiroides, o sea, es papilar y folicular, es lo que vamos a ver aquí. Si no es diferenciado, es indiferenciado anaplásico, que este es agresivo, ese tiene otro comportamiento. De las células C, como vimos en las polifoliculares, es menos frecuente, 5%, el carcinoma medular, luego puede haber carcinoma mixto, y de tumores no epiteliales primarios están los linfomas, sarcomas y otros. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el origen del cáncer de tiroides? Es que esto vamos a ver, como les dije, estas mutaciones vamos a ver en toda la guía, ¿ok? Este aquí es cáncer papilar de tiroides, que como ven, vamos a ver, tiene cambios nucleares y una estructura papilar, por eso se llama papilar de tiroides. O sea, todo ese orden que había se forma así como unas papilas, ¿ok? Este es el cáncer folicular de tiroides, que vamos a ver, no hay esa apariencia de papilas, pero aquí en cambio, por eso vamos a ver con lo del Bethesda,
que hay que diferenciar entre un adenoma folicular y una neoplasia folicular. Y para eso, pues, tiene que ir a cirugía. Y este aquí es el anaplásico. Entonces vemos que más frecuente, como les dije, es el papilar, 80-90%, que casi todos sobreviven. Lo característico del papilar que hay que saberse que cuál es la diseminación, es linfática, ¿ok? Por eso es lo que vemos en la consulta, que siempre tenemos que, como yo digo, tocar cuellito y ver los ganglios. El cáncer folicular de tiroides, en cambio, la diseminación es hematológica y este da más metástasis a hueso y a pulmón. Y el anaplásico, pues, es el que sobrevive menos porque su comportamiento es muy agresivo. Entonces, hay mutaciones que tienen que saberse. Del papilar de tiroides, las mutaciones más frecuentes van a ser en el BRAF, específicamente en el codón 600, y van a haber, esta es mutación, y luego también van a haber reordenamientos en el RED-PTC. Y en cambio en el folicular es mutación en el RAS y reordenamiento, este de aquí es el Piper gamma con el PAX8, que esta es una caja, algo así, se llama 8, y es un reordenamiento. Pero grábense que en el folicular es RAS, en el papilar es BRAF y RED, ¿ok? A ver, ¿y de dónde salen estos? Porque dije, ay, qué tanto número, tantas letras y eso. Hay una vía que ya Rich la habló ahorita por lo de el receptor de insulina. Todos los receptores estos de tirosincinasa tienen esta vía en común, ¿ok? Que es la vía de la proteína sinasa activada por mitógenos, ¿ok? Son los efectos mitogénicos de estos receptores, ¿sí? Entonces, van a haber mutaciones activadoras de esta vía, ¿sí? Esta vía vamos a ver que se divide en dos, en RAS y el otro va a ser la fosfatidina-inositol 3 sinasa, ¿ok? Entonces, como les dije, en el papilar, en esta vía, lo más frecuente va a ser el reordenamiento RED, también puede haber de reordenamiento del receptor neurotrófico de tirosincinasa y de la sinasa del linfoma anaplásico. Y pueden haber mutaciones puntuales activadoras, como les dije, de BRAF va a ser en el papilar, BRAF, y RAS, acuérdense que es del folicular, RAS significa sarcoma de rata, y BRAF, fibrosarcoma rápidamente acelerado tipo B. Esta vía, como dije, es mitogénica, o sea, tiene que ver con la proliferación, diferenciación, motilidad y con la apoptosis. ¿Ok? Entonces, esto es lo que les quería decir. Tenemos el receptor de tirosincinasa, que luego se va a dimerizar. ¿Quién la dimeriza? Pues va a haber un factor de crecimiento, ¿no? Que lo va a activar, se va a dimerizar, se va a autofosforilar. Este fósforo, el grupo fosfato que tiene, se lo da al GDP para transformarlo en GTP, y ese GTP va a activar el RAS. Este RAS se fosforila, va a activar el BRAF se fosforila, va a activar el MEC. Este MEC es la sinasa de la MAP sinasa, o sea, la sinasa de la sinasa de la proteína sinasa, digamos. Y este aquí va a fosforilar y va a activar el ERK. El ERK es la sinasa regulada por señales extracelulares, perdón. Entonces, este aquí entra al núcleo y aquí va a favorecer la transcripción de genes que tienen que ver con la diferenciación celular o la proliferación. Y entre esos es el famoso FOS del que hemos hablado desde ayer, lo ha hablado Rich, ¿ok? Cuando hay sabemos que el receptor de TSH es un receptor acoplado a proteína GS. Se une en la TSH, se activa el receptor, se desacopla esta subunidad. Esta activada activa la adeninatociclasa para producir AMP cíclico y este de aquí activa la proteína sinasa A. Este aquí es el CREB, son factores transcripcionales, los activa y lo mismo. Esto ayuda a la transcripción de genes para la diferenciación, crecimiento, proliferación celular.
Entonces, todo tiene que estar en orden, pero cuando hay alguna mutación, ahí es donde viene el origen de las neoplasias. Entonces, aquí tenemos la normal, ¿verdad? Como sabemos, esto de aquí es un receptor de tirosinasa, viene ¿cómo se llama? El factor de crecimiento, y esto está o sea, está como apagadito, ¿sí? No está así expresado así a viva voz, pues. Como les dije, este de aquí, pues activa el RAS, ya saben, ¿no? Se autofosforila, ese de ahí, el GTP activa el RAS, y el RAS tiene dos vías, la vía de fosfatina inositol 3-sinasa, que va a la AKT, y el BRAF, luego al MEC o luego al ERK. Si esto estuviera en orden, o sea, esto es lo normal, pues, esto manda una señal de retroalimentación y le dice, cállate, y no te expreses demasiado, ¿ok? O sea, quédate tranquilo, ¿no? ¿Qué pasa en este cáncer papilar de tiroides? Este de aquí es la variedad clásica, porque vamos a ver, luego ya cuando vean el Williams, hay 10 variedades de cáncer papilar de tiroides. Y una de esas, por ejemplo, es la variedad folicular de cáncer papilar de tiroides, que no es lo mismo, es otra cosa. O sea, el cáncer folicular de tiroides es una y otra es la variedad folicular de cáncer papilar de tiroides, ¿sí? Entonces, esta aquí es la variedad clásica o también la de células altas, que también vamos a ver que la de las células altas es una variedad no de tan buen pronóstico. Entonces, ¿qué va a pasar? Este paciente, por algún factor de riesgo, estuvo expuesto a radiación en cabeza y cuello. Esto hace que esto que estaba apagado se sobreexprese, que incluso no esté en la membrana, porque pues estos receptores de tirosinasa sirven como para mandar señales desde el exterior de la célula al núcleo. Pero como está tan sobreexpresado, ni siquiera necesita que alguien lo active, como les dije, el factor de crecimiento, lo active en la membrana. Entonces, está en el núcleo, en el citoplasma, súper expresado, entonces no necesita que nadie lo active y solito está ahí trabajando. Es una máquina que no para, ¿ok? Entonces, como vemos, pues esta vía no hay nada que la para, la señal de retroalimentación está más débil, ¿sí? Entonces hay mayor proliferación, estas células neoplásicas van a sobrevivir y se van a transformar. Entonces hay muchas terapias blanco que están contra estos, digamos, receptores de tirosinasa, que luego también vamos a ver cuáles son candidatos a todos estos fármacos que en el hospital sí los damos. Bueno, el servicio de oncología. Entonces, eso más o menos. No sé si eso entendieron bien. ¿Sí? Sí, doctora. Pero bonito, gracias. Vale, entonces, vamos de nuevo. Este de aquí es la normal, están los factores de crecimiento que activan el receptor de tirosinasa. Este de aquí se autofosforila, ese le da el grupo fosfato al GDP, el GTP activa el RAS dos vías, BRAF y fosfatinil inositol 3-sinasa. ¿Qué pasa en el anaplásico? Este aquí es el poco diferenciado, el cáncer de tiroides poco diferenciado, o sea, los que se comportan más agresivamente. Este de aquí ni siquiera el receptor está dormido, hay apagado, pero no sé qué pasa, que hay una mutación aquí del BRAF B600C, que está así prendido, ni el RAS está que lo active, está prendido todo el tiempo, y por eso vemos las flechas rojas como más gruesas, ¿ok? Está mutado, activado, por eso les dije, mutaciones activadoras del BRAF. Y acuérdense que el BRAF es de papilar y RAS de folicular, ¿ok? Y este aquí es en el folicular, ¿sí? Está, como les dije, el folicular, ¿cuál es? El RAS. Está mutado, lo mismo, no necesita el receptor tirosinasa en la membrana activado, sino que solito, ahí está activado, está transcribiendo genes encargados en la proliferación, sobrevivencia y predisposición a la malignidad. Y ya. Entonces, ¿cuál es? Esa es la vía, o sea, la de las proteínas activada por mitógenos, que ya les dije, ¿no? Dividido en dos. El RAS
y fosfatidina inositol 3-sinasa. Este fosfatidina inositol 3-sinasa tiene dos maneras de activarse. Por el RAS activado, que ya tiene su GTP que lo activó, o sea, todo está íntimamente conectado. O la otra es que haya otro factor de crecimiento, insulina, el IGF-1, cualquier factor de crecimiento que active el sustrato de receptor de insulina, ¿ok? Entonces, la activa esta fosfatidina inositol 3-sinasa, ¿qué es lo que hace? Pues activar el siguiente mensajero funcional, que va a ser el fosfatidina inositol trifosfato. Y aquí entra una pues fosfatasa muy importante, que es la PTEN. La PTEN es una fosfatasa, hace que este trifosfato se desactive y le quite pues un fosfato, ¿no? O se lo elimine, ¿no? Y se convierta en fosfatidina inositol bifosfato. Entonces aquí se para, ¿sí? Y ya no hay nada de esta transcripción. El AKT, como lo mismo de los otros, del ERK, tiene que ver con la proliferación y crecimiento celular. Entonces, la PTEN, ¿por qué es tan importante? Porque aquí para toda esta cadena, ¿ok? Entonces, si hay este PTEN es un gen supresor tumoral, ¿sí? No es como van a ver luego en el carcinoma medular de tiroides que está el RET, que el RET es un protoncogen. Este aquí, en cambio, es algo bueno. O sea, tenemos que tenerlo activo, la fosfatasa, ¿sí? El PTEN. Este es un gen supresor tumoral. Si está mutado, da un síndrome, que es el síndrome de Cowden, y este síndrome es uno de los que están asociados a cáncer de tiroides familiar. ¿Ok? Este síndrome de Cowden es el que da amartomas por todos lados, da amartomas en piel, da en riñón, en tiroides, da en mama, endometrio, da en muchos lados. ¿Ok? Y aquí entra el foxo también, que lo bueno es que esto, a ver, es que aquí ya lo bueno del foxo, este es malo el foxo y tenemos que tenerlo inactivado. Así es, ¿verdad? Sí, justo. Ajá, ya. Es un lobo malo y hay que tenerlo inactivado el foxo, ¿ok? Vale. Sus mnemotecnia. Entonces, ¿cómo se origina el cáncer de tiroides? Eso estaba medio complejo, pero es que sí es importante eso entenderlo, ¿ok? Entonces, van a haber varios factores, ¿no? Radiación, esto sumado a una, pues, alteración genética temprana, ya vimos las mutaciones en cualquiera de lo que vimos. Esto hace que haya inestabilidad genómica y luego haya más alteraciones progresivas. Por eso puede un carcinoma papilar desdiferenciarse, y es lo que hemos visto en la consulta, que ya lo malo cuando un cáncer no está diferenciado es que no van a responder a yodo, ¿ok? O responden poco a yodo. Entonces se nos acaban las opciones de tratamiento. Y este cuadro me gusta mucho porque aquí se ve como un folículo tiroideo normal con sus células. Vemos los tirocitos bonitos, planos. Pueden tener dos tipos de mutaciones, ¿no? Si es una mutación activadora del receptor de TSH o de su subunidad alfa, puede dar un adenoma hiperfuncionante, alguien con hipertiroidismo, ¿ok? El que codifica esta subunidad alfa es el GENAS, que ya creo que vieron el GENAS en pubertad precoz, en el síndrome de Makin-Albright. Entonces, por eso esos pacientes pueden tener hiper, ¿ok? Si hay, en cambio, mutación del RAS, acuérdense, RAS folicular puede dar un adenoma folicular que es benigno, pero si ese adenoma folicular, luego, o sea, la lesión invade cápsula y vasos, ya es un cáncer bien diferenciado. ¿Ok? Entonces, por eso la manera de diferenciar estas dos es por medio de cirugía. Entonces, luego vemos que si hay reordenamientos en el RET o una mutación activadora del BRAF, da papilar. Acuérdense, RAS da folicular y de la proteincinasa que vimos en la otra vía, da también folicular, y el PTEN que esté mutado,
que es nuestro gen supresor estrella, la folicular. Aquí, estos cánceres bien diferenciados, si tiene alterada esta vía de fosfatidina-inositol-3-inasa, y este es otro gen supresor, el TP53, si están mutados, ese se va a desdiferenciar. Y luego, si sigue, si esto no se para, se puede convertir en un cáncer muy agresivo y de mal pronóstico, como es el hematocélico. ¿Ok? Listo. Entonces, el cáncer diferenciado de tiroides, que son estas guías, son dos cánceres que vamos a ver, el papilar y el folicular. ¿Cuáles son las características de este cáncer diferenciado? Es que la TSH va a estimular su crecimiento y su función, y por eso vamos a ver que cuál es el objetivo. Provocarle un hipersubclínico al paciente, tenerle TSH lo más bajita que se pueda, según sus comorbilidades, según su edad, ya vamos a ver eso de ahí también. Hay metas de TSH, ¿sí? Siempre abajo de 2, ¿no? Según el riesgo inicial de recurrencia que vamos a ver. Otra característica del cáncer diferenciado de tiroides es que van a sintetizar tiroglobulina, aunque menos eficiente, y por eso aquí el marcador tumoral de este cáncer es la tiroglobulina. Eso es lo que hacemos todas las consultas. Y que van a captar yodo. Entonces, por eso los rastreos, por eso tratamos con dosis de yodo. Eso es lo importante. Entonces, el papilar, esta es la forma clásica, y como les dije, está, o sea, se caracteriza por una estructura papilar y por cambios nucleares, que como les dije, los núcleos eran, pues así, era un citoplasma eosinófilo, los núcleos normales, ¿no? Pequeños y así. Entonces, ¿qué cambios van a haber en el cáncer papilar de tiroides? Estos núcleos se van a volver más grandes, van a estar solapados. Como pueden ver aquí, no hay un orden. O sea, ven hasta aquí esta línea, que están los tirocitos aquí bonitos. Entonces, acá hay totalmente un desorden, pues. Entonces, están solapados uno sobre otro. Pueden haber el signo del grano de café, que son fisuras. O sea, este como partido. A ver, vamos a ver si veo uno por aquí. Creo que son aquí, este es de acá abajo, que tienen fisuras y son los granos de café. También pierden como la cromatina, o sea, o esa cromatina se vuelve como muy hipodensa y da como una apariencia de núcleos esmerilados, claros o vacíos, y ese es el signo de ojos de Anita la huerfanita. ¿Ok? Si ven, aquí lo pueden comparar. Este de aquí es normal, ¿verdad? Coloide y los tirocitos. Y ven, y tiene un núcleo bien pigmentado. Acá lo van a ver pálidos, ¿ok? Van a tener límites irregulares y pueden tener inclusiones o invaginación citoplasmática. ¿Por qué es importante saber esto de los cambios nucleares? Porque esto tiene que ver con el Bethesda, ¿sí? Entonces, si ya vemos cambios nucleares ahí característicos, entonces ya por eso nuestro Bethesda, vamos a ver cuál es la clasificación y cómo se caracteriza cada uno. Y los cuerpos de Samoma son estos que están aquí. Como les dije, el cáncer papilar tiene una estructura papilar. Estos cuerpos de Samoma son papilas infartadas calcificadas y se ven así como aros de cebolla. Son importantes porque en 50% de los cánceres papilares de tiroides se encuentran, ¿sí? Y si en una BAF encuentras un cuerpo de Samoma, pues ojo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel de la detección del cáncer de tiroides en personas con cáncer de diferenciado de tiroides familiar? Entonces aquí viene la recomendación número 1. El screening en personas con cáncer diferenciado de tiroides familiar puede llevar a un diagnóstico más precoz de cáncer de tiroides. Por el papel, o sea, el panel de la ATA, pues, no puede recomendar a favor o en contra de realizar ultrasonido a todos porque no hay evidencia que esto reduzca la mortalidad. Esto no es una recomendación y tiene insuficiente evidencia. Entonces, esto lo ponen ahí que los programas de detección para pacientes con riesgo de cáncer generalmente se defienden con base en la siguiente evidencia. O sea, ¿en qué se basa hacer un screening, por ejemplo, del cáncer de mama, esto de la mastografía, el cáncer colorectal, lo de la colonos? ¿En qué se basa para decir, a partir de tal edad hay que hacer tal estudio? Porque pues se demuestra que el paciente está en riesgo
y porque se demuestra que el screening va a detectar el cáncer precozmente y eso va a impactar en los resultados posteriores, o sea, en la recurrencia y en la sobrevivencia de la población. Entonces, esto en el cáncer diferenciado de tiroides familiar todavía no se demuestra y por eso no es costo efectiva, pues. Además, hay series en donde familiares de pacientes con cáncer diferenciado de tiroides pueden considerarse en riesgo basado en que 5 a 10% de los cánceres diferenciados de tiroides tienen ocurrencia familiar. O sea, no es tan raro tampoco. Pero luego hay algunos estudios que han visto que la mayoría de árboles genealógicos solo se afectan dos miembros de la familia. Y eso da una probabilidad de que sea esporádica mayor, o sea, el 62%. Por eso es controversial definir si eso es suficiente para decir que realmente la enfermedad es familiar o si es una asociación fortuita. Por eso la importancia de realizar un buen interrogatorio sobre comportamiento de cáncer diferenciado de tiroides en familia. Entonces, siempre que hacemos una historia clínica de cáncer, sí tenemos que preguntar esto. ¿Tiene algún familiar que ya le dio cáncer de tiroides? ¿Cuándo se lo diagnosticaron? Si fue joven, si tuvo un comportamiento agresivo, porque sí es diferente que te diga, ay no, pues se le diagnosticaron y falleció rápido, pues. Entonces, o también si hay síndromes asociados, como les dije, el de síndrome de Cowden es el que tiene mutada la PT, la fosfatasa estrella, la poliposis adenomatosa familiar, el complejo de Carney, el MEN2, que está asociado al cáncer medular de tiroides, y el síndrome de Werner. Y también la importancia de hacer un buen examen físico. Entonces, porque a nuestro paciente palpar cuellito, ¿no? Y toda la historia clínica. Entonces, ¿cuál es la evaluación por laboratorio de imagen apropiada para los pacientes con nódulos tiroideos, clínica o incidentalmente descubiertos? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me llega un paciente con nódulo tiroideo y ¿cuáles son los pasos? Ya sabemos que tenemos que medir TSH. O sea, si no tenemos el perfil tiroideo completo, TSH, vamos a ver si es útil medir tiroglobulina, calcitonina. ¿Qué pasa con el PET, con 18-fluorodesoxiglucosa? Con el ultrasonido, que va a ser nuestro estudio, ya sabemos, un gold standard. ¿Y a qué pacientes tenemos que hacerle BAF? Entonces, lo primero es la TSH. Entonces, viene la recomendación 2A, que dice que se debe medir TSH durante la evaluación inicial de un paciente con nódulo tiroideo. Esta es una recomendación fuerte como era calidad de evidencia. Que si esta TSH al tomarle es subnormal, o sea, en hiper, hay que pedirle un gamagrama y ellos ponen preferentemente con yodo 123, aquí no hay. Hay que pedirle un gamagrama con cualquier radiofármaco. Si en cambio esta TSH está normal o alta, no hay que realizar gamagrama tiroideo como estudio de imagen inicial, sino que ya sabemos, ultrasonido. Entonces, ponen este algoritmo. Tengo un nódulo tiroideo, hallado hacia palpación o por otra imagen, fue un incidentaloma. Más que todos los mayores de 1 centímetro, ¿cuál es el primer estudio? TSH. TSH y ultrasonido. Ok. Si este está subnormal a TSH, le pido un gamagrama. Y si tuviera la oportunidad de medir el resto del perfil tiroideo, pues le mido T4 libre y T3. Si en el gamagrama sale que este nódulo es funcionante, o sea, caliente, y las hormonas normales, es un hipersubclínico, y pues ya eso ya vimos en las guías anteriores, qué pacientes se tratan. Y si tiene un hiper, pues franco, en cambio ese de ahí, sé que tratarlo, ¿no? Si es un nódulo frío, como pueden ver en este gamagrama, y vamos a ver los criterios ultrasonográficos de malignidad. Entonces, si hay así sospechosos, pues se le hace BAF, si no se monitoriza. Entonces, esta TSH es la que va a estar asociada a riesgo elevado de malignidad. Entonces, por eso estos son los que se hacen ultrasonido. Luego, ¿cuáles son los nódulos
que van a tener, ¿por qué la importancia de luego pedirle la TSH y ultrasonido, de hacer el examen físico y una buena historia clínica? Porque hay datos que nos van a decir que un nódulo puede ser maligno, ¿sí? En la historia clínica, como ya vimos, si es hombre, menos de 20 años, mayores de 60 años, si tuvo radioterapia a cabeza y cuello, si estuvo expuesto a radiación ionizante en adolescencia o infancia, estos accidentes de Chernobyl, si tiene cáncer de tiroides familiar, o sea, algún familiar en primer grado con cáncer de tiroides, ojo con eso también, los síndromes que ya dije, y si es a la historia clínica tiene como ese nódulo palpable, rápido crecimiento o tiene alteraciones en el habla, respiración o deglución, también. Es más probable que sea maligno, pues. Si al examen físico yo palpo un nódulo firme, fijo e irregular, si hay parálisis de cuerdas vocales o disfonía, y si hay adenopatías de ganglios regionales persistentes, y luego vamos a ver en ultrasonido cuáles son los datos de malignidad para los ganglios. Entonces, por eso es importante en la historia clínica, en el examen físico, porque si hay estos datos, esto me habla más de que ese nódulo va a ser maligno. Entonces, el segundo punto que vimos es la tiroglobulina. Viene la recomendación número 3, que dice que no se recomienda medir la tiroglobulina sérica de forma rutinaria dentro de la evaluación inicial de un nódulo tiroideo. No, porque pues, ¿en qué patología habíamos visto, Héctor? ¿En qué patología habíamos visto que nos sirve la tiroglobulina? ¿En las guías anteriores? Para saber si está habiendo destrucción de la glándula como una tiroiditis. Ajá. ¿Y en cuál salía como indetectable la tiroglobulina baja? ¿En qué tiroiditis? En las que son por destrucción de la glándula, como después de el embarazo. No. No, facticia. En la facticia. Ajá. Acuérdense. Ya, ¿Sí? ok, doctora. Va. Sí, porque eso es súper preguntable. Entonces, la tiroglobulina, la única sí que es un paciente hiper y que está indetectable, es alguien que, pues, que está tomando la levotiroxina. En las otras, como aquí lo dice la guía, sus niveles pueden estar elevados en la mayoría de enfermedades tiroideas, en cualquier tiroides Hashimoto, en Graves, en todas las tirotoxicosis. Entonces, no es un marcador fidedigno. No es una prueba sensible ni específica para cáncer de tiroides, mientras tengamos tejido tiroideo, pues. El tercero es la calcitonina. Ahí viene la recomendación 4, que dice que no se recomienda ni a favor ni en contra de la medición rutinaria de calcitonina sérica en pacientes con nódulos tiroideos. Esta no es una recomendación y también tiene insuficiente evidencia. Se dice que en algunas series prospectivas se sugirió que medirla podría detectar hiperplasia de células C y cáncer medular de tiroides en una fase temprana, y por consiguiente la supervivencia mejoraría. Que el screening con calcitonina sería costo efectivo en Estados Unidos según una serie, pero para un microcarcinoma medular de tiroides o hiperplasia. Pero hay dudas por el rendimiento del ensayo. Hay muchos falsos positivos. La calcitonina también se puede subir si el paciente usa omeprazol, si tiene enfermedad renal, si tiene un tumor neuroendocrino o hipergastrinemia, si tiene tiroiditis autoinmune crónica, puede elevarse la calcitonina. Y también que en Norteamérica no hay pentagastrina, porque aquí medimos la calcitonina basal, que esa puede tener muchos falsos positivos. Y como para mejorar su sensibilidad, se hace estimulada. Se puede estimular con pentagastrina o también con calcio. Se dice también que, bueno, entonces al final no recomiendan en medir la calcitonina, pues de rutina. Pero sí dicen, lo que se pone de acuerdo el panel, que hay que considerar medirla en los pacientes en quienes un valor alto va a cambiar el diagnóstico o abordaje quirúrgico. Entonces, considerados para aquellos que se les va a hacer menos que una tiroidectomía total o con una citología sospechosa no consistente con carcinoma papilar de tiroides. Entonces, a aquellos que vemos un B-test así raro,
Y hay otra cosa que recién lo leí, que es que los medulares, como que los cánceres medulares de tiroides se enamoran de los polos superiores de los lóbulos tiroideos. Entonces, si tú ves igual, o sea, ultrasonido, y luego vamos a ver que, pues, las características de malignidad igual, aunque estos pueden tener más calcificaciones que un papilar. Pero si ese nódulo está ubicado en el polo superior, y esto asociado con una calcitonina, si ya por AB le mides una calcitonina y tiene más de 50, piensa mucho que ese puede ser un cáncer medular de tiroides. Esporádico, pues, sin historia de MEN ni nada. Entonces, y acuérdense este valor, calcitonina mayor a 50, el diagnóstico de cáncer inmunitario de tiroides es común. También se podría medir la calcitonina en BAF como parte de la evaluación preoperatoria. Pero así, medirlo de rutina, no. Entonces, acá tenemos un caso de una mujer de 68 años con historia de cáncer de mama metastásico a pulmón y hueso. Entonces, como vemos aquí, se le hace un PET con 18-fluorodesoxiglucosa y se ve que hay hipercaptación aquí en el lóbulo, en un nódulo, en el lóbulo tiroideo izquierdo. Y luego, al pues hacer la reconstrucción tomográfica, este nódulo tiene un submax de 9.8. Se le hizo un ultrasonido que, bueno, no marcaba ahí, no lo ponían en el caso clínico, pero solo dice que era un nódulo sólido, hipoecoico, y menos de 1 centímetro, medía 8.9 milímetros. O sea, muy chiquito, pero se lo encontró en un PET de una mujer de 68 años con historia de cáncer de mama. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Bueno, les cuento de esa paciente, pues sí, tuvo un papilar, un microcarcinoma papilar, ¿ok? Y era menor de 1 centímetro, pues. Entonces, viene la recomendación 5, en que un nódulo tiroideo confirmado por ultrasonido con captación focal en el PET con 18-fluorodesoxiglucosa conlleva un mayor riesgo de cáncer de tiroides y se recomienda realizar BAF para aquellos nódulos mayor o igual a 1 centímetro o menores pero con alto riesgo. O sea, que tenga una sospecha intermedia o alta según lo que vamos a ver en un rato. Menos de 1 centímetro, si tiene sospecha intermedia o alta, también hay que hacer BAF, ¿ok? Y ese es el caso de esta paciente porque era muy pequeño, porque cualquier dice, ¿cómo van a picar un nódulo menos de 1 centímetro? Pero esta paciente sí le salió cáncer. Entonces, la otra recomendación es que este aquí es sí capta focal, como este de aquí. O sea, ustedes ven aquí está circunscrito, es un nódulo ahí muy clarito. Pero si llega a captar difusamente y tiene evidencia clínica y sonográfica de tiroiditis linfocítica crónica, no requiere otra imagen o BAF, ¿ok? O sea, ese paciente no lo vas a picar, si es que no ves un nódulo ahí extraño en el ultrasonido. Entonces, los nódulos tiroideos son incidentalmente detectados así con captación focal en 1 o 2% de los pacientes y en 2% es la difusa. El riesgo de malignidad cambia. Si capta focal, un nódulo de cada 3 hallados en PET es cáncer, ¿ok? Y esto nos llega a la preconsulta, así que pila chicos, si llega alguien enviada por onco, que le hicieron un PET de seguimiento por otro cáncer, otro primario que tiene, y le encuentran un nódulo que capta en el PET, hay que mandarle ultrasonido y ver cómo está ese nódulo, ¿ok? Se dice que el submax mayor a 4.1, algunas guías y otros ponen que mayor a 6.9 en el PET, un submax de esto indica mayor probabilidad de malignidad, ¿ok? Y el riesgo de malignidad de una que capta difuso es solo del 6%. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con lo del PET?
Pues es en el caso nada más de como que fue un incidentaloma, ¿no? Ajá. Incidentaloma por PET. Incidentaloma por PET. Así es. Y lo del Yo más Sumax, bien tengo dudas con lo de la calcitonina. ¿Ves a ver, que en el Thyroid Fest dijeron, ajá, estuvo bastante bueno sí, porque creo que al final de cuentas el tratamiento cambia radicalmente de medir la basal o no? O sea, independientemente, eh, al final de cuentas, si es un cáncer papilar de tiroides, muy probablemente tengas que ser menos agresivo en el tratamiento quirúrgico, a diferencia de un cáncer medular, en donde tienes que hacer disección. Bueno, ahí nos explicaban, ¿no? Que tenías que hacer disección bilateral y demás. ujú, Entonces, creo que si logré entender bien esa sesión, como que sí la recomendaban como medir la basal. sí, Evidentemente sabemos que hay ciertas no sé, limitaciones en cuanto a la situación económica en México. Y creo que el hecho de que sea, como bien dijiste, en los pueblos superiores te tienen que orientar más hacia, o bueno, tratar de descartar sí la calcitonina, pero creo que como que ahí sí hacían mucho énfasis en medir la basal, cuando menos en, bueno, no sé, este doctor de dónde es, de Ecuador, creo, de Colombia. no, de Colombia. Y él decía, y ahí es donde aprendimos que decía que se enamoran de los polos superiores, que él había tenido muchísimos casos, que si ve un nódulo feo con calcificaciones, creo que los medulares no tienen halo, así como el papilar, no se ve un halo Ajá. definido, y en el polo superior, que él así sin miedo le pedía calcitonina, y tenía un montón de pacientes que sí tenían medular. ¿Usted qué ha escuchado de eso, doctor? No, miren, si de por sí es criticable estar haciendo ultrasonidos, es que hay otro micrófono, ¿no? No se recomienda estar haciendo ultrasonidos así nada más, ¿no? Porque estamos detectando muchos cánceres de tiroides. Estamos detectando muchos nódulos y muchos cánceres de tiroides que no tendrían repercusión ni siquiera en la morbilidad, mucho menos en la mortalidad de los pacientes, de las personas. Entonces, imagínense, además, medir calcitonina. Sí puede ser que ya alguien dedicado a eso y que encuentre determinadas características en los nódulos, bueno, diga, voy a tomar calcitonina basal, pero no, ni siquiera es de los cánceres más frecuentes de tiroides. Entonces, así como hagan de cuenta, detectamos un nódulo, está bien ya, TSH, ultrasonido, y que además le agregáramos calcitonina, no sería para nada costo-beneficio, ¿verdad? Sí, claro. Sí, yo pienso por la incidencia que hay del medular, o sea, como que queda la duda de lo que estaban diciendo estos expertos, pero, o sea, de que es bajito, ¿no? De por sí. Sí, Entonces, como que eso me hacía cuestionarlos, pero sí me hizo mucho ruido que sí estaban muy pro calcitonina. Sí hacían énfasis en que la Sí, evidencia no era suficiente, pero sí eran muy pro calcitonina, me generó dudas. Pero bueno, sí, entonces llamó la seguimos. atención. Y además, debe ser cara, ¿no? sí, no es tan barata. Y no, definitivamente, no, así, basal, no. Ya seguramente que era el cirujano o endocrinólogo, Era en cirujano. ¿verdad? Ya que tiene preparado el caso, que ya se detectó a lo mejor en un primer nivel, ya se estudió en un segundo nivel, ya llegó hasta él y le encuentra características especiales, bueno, que él le tome su calcitonina basal, ¿no? Pero que sea parte del estudio del nódulo tiroideo, no, pues no.
Sí, no, el caso era del doctor Sosa Caballero. Él fue el invitado a la sesión y justo como que abordó el nódulo precisamente como lo hacemos habitualmente, ¿no? Como endocrinólogos. Pero ya, o sea, al fin, la conclusión era que ese nódulo que era Bethesda 2 terminó siendo cáncer medular de tiroides. Entonces, por eso como era el debate. Sí, pongan ustedes que se nos vayan algunos casos por no medir la calcitonina. De todas maneras, no es costo-beneficio andar midiendo la calcitonina a todos, ¿verdad? Ok. Y bueno, eso quedamos con el PET. Ahora vamos con el estudio estrella, que es el ultrasonido de tiroides. Viene la recomendación 6, que dice que se debe realizar el ultrasonido siempre estudiando los ganglios linfáticos cervicales en todos los pacientes con nódulo tiroideo sospechado, conocido o incidentalmente detectado en otro estudio, como TAC, resonancia o PET. Esta es una recomendación fuerte con moderada calidad de evidencia. ¿Qué hay que medir? O sea, ¿qué hay que ver en el ultrasonido? Por eso siempre ven que decimos, no queremos fotos, no queremos informes. Y todo tiene que estar completo. Entonces tienen que medir toda la panorámica de toda la glándula para ver el parénquima, ver si está homogéneo o heterogéneo, el tamaño de la glándula, ver si no hay bóseo. Ya sabemos las medidas. Si hay un nódulo, hay que medir en 3 dimensiones el nódulo. Hay que ver la localización del nódulo y las características. Y si hay, que vamos a ver que hay 6 características que hay que ver del nódulo, y si hay ganglios linfáticos sospechosos en compartimento central y lateral, también hay que ver sus características. Entonces, las 6 cosas que tenemos que ver en un nódulo es la composición, ecogenicidad, márgenes, presencia y tipo de calcificaciones, porque vamos a ver que hay algunos tipos de calcificaciones, la forma, también cuánto mide, si es más alto que ancho, ya sabemos que es en el plano transversal, y la vascularidad. Y eso nos permite, pues, tomar decisiones en si hacerle BAF o no al paciente, a ese nódulo, pues. Viene, entonces, el ultrasonido para realizar, o sea, ¿hago la BAF guiada o no por ultrasonido? Entonces viene la recomendación 7 que dice que la BAF es el procedimiento de elección en la evaluación de nódulos tiroideos, es más precisa y rentable cuando está clínicamente indicada. Esta es una recomendación fuerte con moderada calidad de evidencia. Se dice que si se hace guiada por ultrasonido, van a haber menos tasas de citologías no diagnósticas o falsas negativas comparado con palpación. Pero hay unos nódulos que son bien grandes que por palpación sí podría, pues sí saldría una BAF. Pero se dice que sí, siempre ultrasonido en casos de que haya mayor probabilidad de citología no diagnóstica, o sea que sean quísticos, por ejemplo, y que hay una mayor probabilidad de error en toma de muestra, o sea que no se palpen bien o que se localice posterior. Porque eso es que se localiza posterior, que está cerca de los vasos del laringio, del laringio recurrente, tráquea y todo, eso sí, mejor con ultrasonido, así a ciegas, mejor no. Entonces, luego viene, ¿cuáles son las características ultrasonográficas más específicas para malignidad tiroidea? Entonces, les pongo ahí 6 nódulos. ¿Y quién me puede decir? O sea, ¿qué es lo que ustedes ven y les dicen, no, esto es como, sí, bien maligno? Bien, a ver. Mónica. Pues, ok. Lo cierro acá. Doctora, ¿yo puedo opinar? Sí, claro. Bueno, al que me parece más maligno es el F. ¿Qué letra? Es F, Ajá. porque sus bordes son irregulares,
parece que está invadiendo el tejido adyacente, sobre todo en la parte superior del lado derecho. Tiene calcificaciones y microcalcificaciones. La densidad es heterogénea y y ya, creo. Ok. Por Tillotts, ¿no? Ya va, Moni. Ah, Ok. Perdón. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Es que tenía problemas con el sonido de mi computadora, perdón. Sí, tranqui. Bueno, entonces, las características específicas de malignidad, bueno, algunas son, uno, la heterogeneidad del nódulo, ¿verdad? Entonces, en la A es un nódulo heterogéneo, pero ahí sería más, se mira hipoecoico, ¿verdad? Se mira hipoecoico. ¿Qué más? Tiene como, yo le alcanzo a ver como unas microcalcificaciones pequeñitas ahí adentro. Como esta pareciera. Ah, sí, como son pequeñitas. Lo otro es el tamaño del nódulo, ¿verdad? Se mira que es muy grande en tamaño. Entonces, pues bueno, para biopsia, pues más de 1 centímetro habíamos dicho, ¿verdad? ¿Qué otra característica veo? Bueno, vamos a ver más de 1 centímetro con algunas características. Ya vamos a ver. Ajá, con algunas características, es cierto. Bueno, los bordes, si son regulares o irregulares, ¿verdad? Bien. Entonces, pues bueno. Pero si yo te preguntaría, ¿cuál es la característica? No de esos ultrasonidos, pero ¿qué es lo que te dice más que un nódulo es maligno? ¿Qué sería? El tamaño, los bordes, ¿qué sería? Sí, puede ser. Es que ¿Qué es lo que más? Bueno, la presencia de microcalcificaciones. Ajá, así es. Eso es lo que quería que me digas. Ajá. Lo otro, la vascularidad en el Doppler también, ¿verdad? Te cuento que no tanto. Que ese más en el ganglio. Sí, no tanto. Es más las microcalcificaciones, 95% de especificidad. Ok. Lo otro es lo que tú también dijiste, los bordes irregulares, 83%. Y lo otro es más alto que ancho. No es ecogenicidad, no es vascularidad, no. O sea, todos son datos como sugestivos de malignidad, pero los más específicos son estos 3. ¿Ok? Muy bien. Vale. Pero según yo, o sea, que la vascularidad esté presente o no, o sea, sí es dato importante de malignidad. Sí, claro. De que no se puede establecer como criterio porque es muy operador dependiente, que era lo que nos explicaban en el curso, que dependiendo del transductor que tan bien lo pongan, va a ser si les da la vascularidad, pero bueno, de los que dices tú, sí son los registrados, ¿no? Sí, y el que dijo, este aquí es un quiste claramente, ¿no? Es anecoico, este aquí es hipoecoico, ¿no? ¿Verdad? Y hay 3 tipos de calcificaciones que tienen que saber. Las micro, que es este de la E. Hay otras calcificaciones que son más gruesas, que es la de la F. Y aquí, o sea, sí se ve como feo, pero fíjense que es diferente estas calcificaciones que las de acá. Este de aquí tiene una cosa, algo que se llama un signo en la cola de cometa, que yo no sé si alcanzan a ver. Sí. Ok. Sí, sí se ve, ñaña, está bien bonito. Entonces, esta es diferente a la de acá. O sea, si me ponen los dos, el más maligno es el E, ¿no, doctora? Sí, eso parecería. Aunque este se ve más feo. Este está más ancho, digo, más alto que ancho, y tiene más irregulares los bordes, ¿no? El F. Pero las calcificaciones no son microcalcificación. Sí. Entonces, Norma, para que veas eso, este de aquí es un signo, ¿sí? ¿Ese sería un espongiforme, doctora?
No, fíjate que hay una definición de espongiforme. Por Sí, que ya lo- vamos a ver. Ok. El Vale. espongiforme es como esponjita con hoyitos. Ajá. Se ve más hipoecoico, más quístico. La definición de espongiforme es que tiene microquistes más del 50% del volumen del nódulo. ¿Ok? Y aquí yo no veo casi quistes, o sea, es sólido este nódulo, pues. Ujú. Ok. ¿Ok? Vale. Pero, o sea, Doctora, si quiere... perdona, entonces el que tengan el signo de la cola de cometa, ¿qué significaba? O sea, tampoco no es que es bueno, pero entre las dos, la calcificación como más que indica malignidad son las micros. Ok, doctora. Que tenga el signo de cometa, pues no, ese no es tan, no, o sea, según yo, doctora, este es el primero de malignidad. De ahí sigue estas que es como periférica e interrumpidas, o sea, son descontinuas. Como ven, es como una cáscara de huevo, pero se interrumpen. ¿Esto qué Como el significa? anillo interrumpido, ¿verdad? Ajá, eso. Eso quiere decir que hay como extensión en el tejido subyacente. Entonces, esto indica que es malo, pues. Y luego la menos maligna, digamos, es esta. ¿Sí estoy bien, doctora? Sí, sí estás bien, Mari. Sí, sí, sí. Ujú. Pero que signifique la cola de cometa no significa, solo que hay como unos quistecitos, ¿no, doctora? No me Eso nomás. acuerdo bien. Justo ahorita voy a buscar qué significa la colita del cometa. Ahorita les digo. Gracias, Pero, doctora. ajá. Oale, ¿tú sabes eso? No, ñaña. Sí, es que no, sé que este es más maligno, de ahí sigue esta y al último esta. Ajá. Pero ya ahorita lo... Las microcalcificaciones clásicas son como las de E, ¿no? Las de ley, ajá. Listo. Entonces, ahí ya quedó. Y ahí vamos con esta de aquí. Esto es lo que nos tenemos que saber. ¿Ok? Esta es la clasificación de la ATA para nódulos tiroideos. Yo sé que hemos visto mucho TIRATS, pero ya vamos a ver ahorita, hay diferencias, hay muchos sistemas como de estadificación de sospecha de un nódulo tiroideo. Entonces, y vamos a ver cuál es mejor que otra. Hay unas que ya esta ATA no está mal, ¿sí? O sea, nosotros utilizamos TIRATS, pero como se darán cuenta, como medio modificado, porque le agregamos vascularidad y a veces el punto de corte que dice TIRATS es como un poco laxo. Y a veces nosotros más chiquitos y lo vemos más feos, más feos, igual si le hacemos biopsia, ¿sí? Ahorita vamos a ver. Entonces, Ya lo encontré, a ver, lo de doctora. la cola del cometa. Son cristales coloides con detritus de fibrina que generalmente generan artefactos en coma de cometa, en cola de cometa con reverberación, como que se hacen cristalitos y casi siempre son sugestivos de benignidad, casi siempre. Ah, pero sí se ve como que más feo este. O sea, sí como a primera vista dice, ay, Sí, ajá, pero eso de que tengan su colita, como que le disminuye la probabilidad de malignidad. ok, ¿Sí? Pues? ok. Muy bien. Gracias, doctora. Entonces, esta de aquí es la clasificación, como les dije, de la ATA para nódulos tiroideos. Entonces, los clasificamos sospecha alta, intermedia, baja, muy baja y benigno. Y esto de aquí da un riesgo de malignidad en porcentaje. Los de sospecha alta dan un riesgo de mayor al 70-90%. ¿Y de qué se trata un nódulo con alta sospecha de malignidad? Es un nódulo sólido hipoecoico, es pues este, ¿ok? Y ahorita vamos a ver más fotos, pues están acá.
hipoecoico o con componente, o el componente sólido hipoecoico de un nódulo parcialmente quístico más uno o más de las siguientes características. Ok, es un nódulo sólido hipoecoico más márgenes irregulares que sean infiltrantes microlobulados o espiculados, ¿sí? Por ejemplo, este de aquí, miren este marcadamente hipoecoico con relación al tejido, ¿no? Al tejido, pues, circundante. Este también es muy hipoecoico y pueden ver cómo están los bordes como lobulados, ¿sí? Este es hipoecoico y este ya se ve feo porque miren la cápsula, esta hay extensión extratiroidea. Hipoecoico y aquí se ve clara cómo está interrumpida la calcificación en anillo, que dijo la doctora. ¿Ven que no hay continuidad? Entonces, y aquí hay otro chiquito que es este que ven aquí, pero ven que hay como también interrupción de la cápsula y aparte está asociado a un nódulo de características, un ganglio de características sospechosas. Entonces, un nódulo sólido hipoecoico más márgenes irregulares, más microcalcificaciones como este de aquí, este ven y no se ve en la cola de cometa. ¿Ok? Ya aprendimos que entonces calcificación con cola de cometa es como más benigno. Que sea más alto que ancho en el eje transversal, ya saben. Que tenga calcificaciones periféricas, esta de aquí, no continuas con permeación de tejidos blandas entre ellas. Y que tenga extensión extratiroidea. Un nódulo sólido hipoecoico más cualquiera de estas es alta sospecha. ¿Sí? Y esta de aquí, pues tiene riesgo de malignidad, 70-90%, y se van a biopsiar los mayores o iguales a 1 centímetro. Esta es una recomendación fuerte con moderada calidad de evidencia. Voy al siguiente, es una sospecha intermedia. Ese ahí es un nódulo sólido hipoecoico con márgenes suaves. Aquí ven, yo no veo ningún margen irregular como el especulado, lobulado como el anterior, ¿sí? Pero está marcadamente hipoecoico, como pueden ver en relación al tejido. Este de aquí es sospecha intermedia con márgenes suaves, pero que no tenga ni microcalcificaciones, ni extensión extratiroidea y que no sea más alto que ancho, ¿sí? Ese tiene un riesgo de malignidad del 10 al 20%. Y ese de ahí, sorprendentemente, se va a recomendar BAF si mide igual o mayor a 1 centímetro. Entonces, esta es la diferencia con el T-RADS que vamos a ver, ¿sí? La sospecha baja es un nódulo sólido hiperecoico o isoecoico. Entonces, ya vimos, sospecha intermedia y alta son hipoecoicos. Ya la sospecha baja es isoecoico o hiperecoico. Y aquí lo ven, este está marcadamente hiperecoico en relación a la tiroides circundante, ¿sí? Y tiene margen, el signo del halo, como pueden ver, márgenes regulares. Este aquí está isoecoico, miren, los márgenes regulares. Este aquí es parcialmente quístico y tiene una área sólida en su interior, que es como... nada, solo tiene áreas sólidas. Y este lo mismo, es quístico y también tiene áreas sólidas que son estas de acá. ¿Sí? Entonces, sospecha baja es un nódulo sólido hiperecoico o isoecoico, sin microcalcificaciones, ni márgenes irregulares, ni extensión extratiroidea, y que no sea más alto que ancho. Este tiene un riesgo de malignidad del 5 al 10%, y este se va a recomendar BAF mayor o igual al 1.5%, ¿sí? La sospecha muy baja es el nódulo parcialmente quístico o espongiforme, que aquí está normal, espongiforme. ¿Sí lo ves la diferencia con el anterior? Sí, doctora, tiene más componente quístico. Ajá. Entonces, la definición es como una esponja, ¿sí? La definición es que hay microquistes en mayor al 50% del volumen del nódulo. Que no tenga características, o sea, este aquí, que sea un espongiforme, que sea parcialmente quístico y que sin características que ya vimos en malignidad, calcificaciones, márgenes irregulares, más alto que ancho, la extensión extratiroidea, que no tenga nada de eso, es un nódulo de muy baja sospecha. Entonces vemos este de aquí, parcialmente quístico, sin nada de calcificaciones,
aquí también regular, quístico mayormente. Y ese de ahí, menos del 3% tienen de riesgo de malignidad. Y hay que considerar BAF si miden mayor o igual a 2 centímetros, ¿ok? Aunque también, este es considerar, en las anteriores era recomendar, o sea, eso sí hay que hacer biopsia, pero en cambio esta, si quieres le haces biopsia, o si no, solo lo observas y lo vigilas, ¿sí? El nódulo benigno, en cambio, es totalmente quístico, es algo anecoico, ¿sí? Y este no tiene nada de componente sólido. Si hay uno parcialmente quístico con componente sólido, entra aquí, ¿ok? Este aquí menos del 1% van a malignizar. Este aquí no se biopsia, pero se puede aspirar el quiste para drenaje, para calmar los síntomas o también por cosmético. ¿Ok? Entonces, esta es una clasificación. Y esta de aquí es la otra. Aquí vemos las comparaciones. Aquí está el TIRADS, que es el que siempre usamos. Esta es la que acabamos de ver de la ATA. Y esta de la ACE, la Asociación Americana de Endocrinólogos, sí, clínicos. Entonces, vemos la de la ATA, que a mí, o sea, es como más estricto en las mediciones. Si vemos que, por ejemplo, muy baja sospecha, arriba de 2 centímetros, ya lo consideran biopsiar, un espongiforme. Ese de ahí, según o sea, comparando con el TIRADS, ellos no recomiendan biopsiar, ni tampoco pues dicen vigilar nada. Aquí mismo dice espongiforme, no se recomienda biopsia, ¿ok? Baja sospecha, en cambio arriba de 1.5 centímetros. El baja sospecha de la ATA es igual al TIRADS 3, y ese de ahí se recomienda más de 2.5. Esa es la diferencia con, sí, con este de aquí que es 1. Ajá, sí, ¿no? 2.5 versus 1.5. Sí. Es que a mí luego viendo bien, doctora Lata, me parece como bien estricta con sus mediciones. O sea, ellos sí casi biopsian todo. Todo, ¿verdad? Sí, Mm. sí. Y hay otros T-Rats también Así es, el coreano. Ajá. ¿verdad? Que también son un poco como intermedios, ¿no? Entre la ATA y el de los radiólogos. Ujú. Sí, entonces aquí sí hay 1 centímetro de diferencia. De ahí el nódulo intermedio de la ATA, que se biopsia mayor de 1 centímetro. En el TIRADS, que es TIRADS 4 a 6, se biopsia mayor a 1.5. Entonces también hay 0.5 de diferencia, como que más chance con el TIRADS. Y luego de alta sospecha, 1 y 1. Ese sí es igual. De la ACE, los de bajo riesgo y riesgo intermedio se biopsian más de 2 centímetros. Este en cambio como muy laxo. Y el de alto riesgo es igual, más de 1 centímetro. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta de eso? Y por ejemplo, la doctora Hobart de Chile que dice, si tiene características de malignidad, hay que biopsiarlo aunque sea de menos de 1 centímetro. ¿Ah? Ujú. O sea, hay de todas las opiniones, pero Sí, así quizá es. uno de los más prácticos sea el que usamos, ¿no? El TIRADS del Colegio de Radiología. Ujú. Sí. Y ay, entonces vamos a ver esta de aquí, que porque ellos sí me preguntaban, entonces yo, ¿cuál la aplico? Ah, me permiten un ratito, espérenme. Sí, sí. Es que a mí todavía me cuesta eso el espongiforme, por ejemplo, el que sale ahí, no se mira tan bonito. No, pero no se ven bonitos los esponjitos, pero No. sí está así lleno de hoyitos. Como quistecitos, Ajá. como quísticos, ¿no? Sí. Mm.
Ya, perdón, es que no le había puesto un efecto. Y este de aquí es un estudio en donde pues se estudiaron 2.000 nódulos tiroideos y se les hizo BAF para malignidad tiroidea. Entonces, aquí lo que se hizo fue aplicarle o sea, seguir esos nódulos, aplicarle la escala de, digamos, de sospecha, 7 escalas, entre esas la ACR, que es el TIRATS, la ATA, que es la que estamos viendo, la ACE, este de aquí es de cáncer, la Network, da como la red de cáncer, la FCE, ay, no me acuerdo qué era, pero este aquí es el coreano y este es de radiología, el SRU. Entonces se ve la sensibilidad y sorprendentemente, o sea, tiene más sensibilidad la ATA que la ACR según este estudio. Y el que le gana a todos es la coreana, la KT-RATS. Que ese se parece Pero eso puede ir como de la mano del otro. Y puede ir como de la mano de que biopsian pues prácticamente todo. Entonces eso mejora la sensibilidad, pero de especificidad le gana la ACR. Ah, sí, tienes razón. Sí, pero sí, a veces me pregunto, digo, ¿estará bien? O sea, nosotros creo que lo estamos haciendo bien, doctora, con el ACR y TIRATS. Sí, yo creo que lo estamos haciendo bien. Sí. Y luego, al ver la tasa de biopsias innecesarias, se ve que fue más alta con el ATA. O sea, a eso vamos lo que estamos, bueno, y también con la de Network de Cáncer y con la de KT-RATS. O sea, se vio que fue innecesario porque pues nódulos menores de 1 centímetro que no deberían, se biopsiaron y salió negativo para cáncer. Y también son importantes en estos casos las falsas positivas, ¿verdad? Y aquí gana la coreana. La ATA. Y porque eso está mal, ¿no? Entonces, yo creo que sí estamos bien con la ACR. Y le mezclamos a veces un poquito la ATA también. Sí, la verdad que sí. ¿Verdad? O sea, en verdad sí nosotros, o sea, por eso lo importante de la consulta, porque en la vascularidad, por ejemplo, no está en el TIRATS, y nosotros igual, a ver, vamos a ver vascularidad, y mezclamos todo, pues, y entre todos decían, no, como que sí se ve feo, ¿no? Sí, no, biopsia. Y luego, por ejemplo, tenemos también el filtro de rayos X y de Luis Felipe que nos los regresan. Sí. Doctora Ari, Ajá. ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Podría regresar la diapo anterior? ¿Esta? No, ahí. Por ejemplo, es que si... No, la que estaba. Ok. Ajá. Exacto. Porque si por ejemplo, en la ACR tuviéramos 3 puntos y fuera un TIRATS 3, por ejemplo, con 3 puntos, pero esos 3 puntos fueran los que habíamos comentado de alta sospecha, que fuera hipoicogénico, que tenga microcalcificaciones y que fuera más alto que ancho, que son las 3 principales para malignidad, sería como, digamos, usted se esperaría a que mida 2.5 centímetros para biopsiar. No, pero es que si me estás diciendo de esos 3, ahí ya se va acá a 7 puntos. Exacto. Si le porque fíjate aquí. Calcificaciones. Ajá. O sea, si tiene calcificaciones, ponle macro, 1. Más alto que ancho son 3, van 4 puntos. ¿Y qué más me dijiste? Hipoecoico, ¿no? Más alto que ancho. No, ya hay otro más me dijiste. Más alto que ancho, hipoicoico y las hipoecoico. Van 4 más 2, 6. Más de 6 puntos, mira, entra aquí en TIRATS 4 y ahí ya se biopsia con 1.5. Bueno, es más o menos lo que quería, yo creo que está mejor en ponerlo en el TIRATS 4. Por ejemplo, ahí
a partir de 1.5 se biopsia, y si fuera Ajá. ATA sería a partir de 1. Entonces, A en estos partir de casos, 1. exacto, en ese caso que está la divergencia, yo pensaría, la verdad, bueno, yo no sé nada de esto casi, ¿no? Pero que mejor a partir de 1. Pero esa es la pregunta o el comentario. Sí, es En caso, que, ¿qué harían ustedes? es que ahí lo hablamos en la consulta, ¿no, doctora? Sí, de ahí lo platicamos en la consulta, sí. Y a veces sí lo mandamos a biopsia, ¿verdad? Ujú, Aunque Sí. mida 1, ¿no? Sí. sí. ¿Saben? Son Con esos las casos donde... calcificaciones nos ponemos serios con las microcalcificaciones. Están Ujú, clásicas, ¿no? ujú. Ujú. Son de esos casos donde entonces meten un poco ATA, ¿no? Por datos como muy duros o sugestivos, ya a lo mejor ahí se modifica un poquito el criterio de biopsia en cuanto al tamaño, ¿no? Así es. Sí, y influyen otros factores. Mira, ¿qué tal que estamos viendo una mujer de 76 años? O ¿qué tal que estamos viendo una mujer de 35 años? ¿No? Sí. Entonces a la de 35 la vamos a mandar a la biopsia y a la mujer de 76 con cardiopatía, diabetes, hipertensión, pues a lo mejor la vigilamos. Ujú. Ah, correcto. Ujú. Gracias. Ya nos Bueno, quedamos ya ahí. son las 9. Sí, les iba a enseñar el Globocán, pero en la tarde se los enseño el Globocán de México, o sea, las Ah, usted sí tiene entonces la cifra, la correcta. tengo del Globocán 2018. Ok, vale, Ujú. doctora, lo vemos en la tarde entonces. Dale, adiós. Vale, bye. Chao. Bye, ñaña, gracias.